Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una semana llena de bendición para Dios y para su familia. Les agradezco sus oraciones. He estado un poco quebrantado de salud, pero ya creo sentirme hoy muchísimo mejor para la gloria de Dios. Les agradezco sus oraciones, les agradezco las llamadas para preguntar por mí. Aprecio mucho la comunión de ustedes, la comunión de los santos, como dice la palabra de Dios. Yo quiero en el día de hoy tocar un tema que tiene como referencia un sermón que se predicó en 1817 por el pastor británico Charles Spurgeon. Alguna vez tocamos este tema en algunas de las reuniones que tuvimos los sábados o los domingos en la casa del hermano Diego y la hermana Tulia. Y el mensaje se titula Confesión de pecado. Un sermón de 7 textos, un sermón de 7 ejemplos de cómo el ser humano confiesa sus pecados y seguramente cada uno ha confesado su pecado de manera diferente, creyendo que esa es la manera en que Dios manda a que se confiesen los pecados. En el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzarás misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Y hay una importante frente a lo que es la confesión del pecado. Lo primero es que es absolutamente necesario para nuestra salvación. Si alguien en este mundo que está vivo no confiesa sus pecados, no podrá pensar que podrá vivir eternamente con Jesús. Es absolutamente necesaria la confesión de los pecados para la salvación del alma. Y el segundo punto importante es que no hay ninguna promesa bíblica, no existe ninguna promesa de parte de Dios para aquel que no confiesa su pecado. Y derivado de eso, existe un riesgo latente a que muchos de nosotros y el mundo entero esté engañado en cuanto a la manera de confesar el pecado. La confesión debe contener ciertas señales, debe tener ciertas condiciones requeridas por Dios como demostración de que son genuinas y sinceras y que realmente prueban que se trata de la obra del Espíritu Santo. No se olvide que Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al hombre de pecado. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo debe habitar en el corazón de todo creyente. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, es el que nos mueve, es el que nos dice que hemos pecado. Y de ahí es la importancia de tener una comunión con Dios permanente para no contristar, para no apagar el Espíritu Santo en nuestra vida. En la medida en que el Espíritu Santo esté avivado en nuestros corazones, en la medida en que la comunión con Dios, la vida espiritual sea la prominente en nuestra relación con Dios, entonces estaremos más movidos a confesar nuestros pecados como la Biblia manda. La Biblia muestra que existen, o por lo menos se ha identificado para el estudio del día de hoy, 7 tipos de pecadores. Aparece el pecador endurecido, aparece el hombre de doble ánimo, aparece el hombre astuto, también está el pecador dudoso,
Aparece también el arrepentimiento de la desesperación, el ser humano que aparentemente se está arrepintiendo, pero más por una situación desesperada que está viviendo. También vamos a ver el arrepentimiento de un hombre santo y la confesión bendita como debería de ser. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con el pecador endurecido. Y yo lo voy a invitar a que abra la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 9, versículo 27. Faraón. Faraón solo cuando estuvo bajo la presión del terror y la angustia, exclamó: yo he pecado. En el versículo 27 del capítulo número 9 del libro de Éxodo, usted encuentra que dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. El Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. Usted encuentra que Faraón dijo: he pecado. Nosotros muchísimas veces hemos encontrado a alguien, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, que en un momento de presión, en un momento de angustia, en medio de un sismo, en medio de un terremoto, usted los oye confesar el pecado. Faraón dijo: he pecado. Y para entender realmente qué tan endurecido estaba el corazón de Faraón, usted tiene que leer del versículo 13 al versículo 25. Dios predicó su palabra a Faraón para evitar que viniera la plaga del granizo. Si usted lee el versículo número 13, usted encuentra que dice: entonces el Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. El Señor advirtió al corazón de Faraón que vendría una plaga mayor si no dejaba ir al pueblo. Y usted encuentra que Moisés fue y predicó a Faraón, y Faraón endureció su corazón. La Biblia dice que Faraón no hizo caso a la predicación de la palabra. Y usted muchísimas veces encuentra personas a quienes se les ha predicado una y otra vez, se les ha invitado una y otra vez, se les ha dicho que Jesucristo es la puerta, que no hay otro Salvador sino Él. Y sin embargo su corazón está endurecido. Pero cuando llega la angustia, cuando está en el problema, cuando el avión empieza a moverse más de lo que tiene que moverse, cuando la situación se pone bastante difícil, cuando los exámenes médicos salen mal, entonces expresa: he pecado. Pero usted después lee que en el capítulo número 9, versículos 33 al 35, Faraón le dijo a Moisés en el versículo 27: he pecado. Y Dios cesó la plaga del granizo, y hubo calma, y las cosas volvieron a acomodarse para el Faraón, y volvió entonces toda la tierra de Egipto a estar en paz. Pero una vez llegó la paz, una vez llegó la tranquilidad al corazón del Faraón, su corazón siguió endurecido. Usted lee en el versículo 33 al 35 que dice: y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció,
y no dejó ir a los hijos de Israel como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Ese arrepentimiento que nació en la tormenta murió en la calma. ¿Cuántas personas que usted conoce, familiares cercanos seguramente, en medio de la angustia hacen la oración de arrepentimiento más bonita que seguramente usted y yo podemos escuchar? Sin embargo, cuando termina el problema, cuando su salud empieza a mejorar, cuando su economía empieza a restablecerse, cuando sus problemas del hogar empiezan a verse o a tornarse favorables para él, cuando consiguió trabajo, cuando todo empezó otra vez a marchar bien, desaparece la relación con Dios. Su corazón sigue igual de endurecido como el de Faraón en el capítulo 9, versículos 33 y 35. Y este tipo de confesión de pecado no tiene cabida en la presencia de Dios. El segundo hombre que yo quiero tocar aquí, o el segundo tipo de confesión de pecado, es el del hombre del doble ánimo, Balaam. Balaam fue un profeta de Dios y del diablo. Cuando digo de Dios es que él pensó que podía agradar a Dios y podía agradar al diablo al mismo tiempo. Y la Biblia relata o aparece el nombre de Balaam por primera vez en el libro de Números, capítulo número 22. A mí me sorprende muchísimo Balaam. Balaam era una persona bastante compleja. Era una persona que quería estar bien con Dios y quería estar bien con el hombre, quería estar bien con Dios y quería estar bien con el mundo. Usted lo encuentra a Balaam en la época nuestra, en la persona que quiere estar bien con Dios, pero va a las fiestas y se emborracha para quedar bien con sus amigos. Usted lo ve a Balaam en medio de nosotros, el hombre que va el domingo a congregarse en su congregación o en su templo, y usted lo ve con los brazos levantados, alabando al Señor, pero lo ve en la semana haciendo negocios turbios. Ese es el tipo de doble ánimo. La Biblia dice que Balaam estuvo tratando de agradar al rey Balac, rey de Moab. El rey de Moab, Balac, dice la Biblia, quería que Balaam como profeta maldijera a la nación de Israel y le ofreció muchísimo dinero. Y usted encuentra, y si lee todo el capítulo 22, usted encuentra que Balaam hablaba cosas maravillosas de Dios. Uno queda sorprendido de lo que este hombre podía hablar de Dios. Usted encuentra a Balaam teniendo una relación a veces íntima con Dios. Usted encuentra que Balaam tuvo algunas profecías de parte de Dios para Balac y para la nación de Israel. Usted encuentra un hombre que aparentemente en algunas etapas de su vida no había nadie mejor que él para Dios, pero también encuentra a Balaam finalmente inclinado hacia lo malo. Y en el versículo número 34 del capítulo número 22, usted encuentra que Balaam iba a hacer lo malo en su corazón, estaba a hacer lo malo, finalmente iba a ceder a hacer lo malo en contra de la nación de Israel, y el ángel del Señor le tocó que atravesársele en el camino a Balaam. Y aparece la historia cuando el asna en la que iba Balaam tuvo oídos, fue más perceptible el asna que el mismo Balaam. El asna pudo ver el ángel de Dios. Balaam y su avaricia no lo dejaron ver el ángel de Dios. Y cuando a Balaam cae en cuenta, usted encuentra en el versículo 34 que dice: entonces Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado.
porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Ahí está Balaam. Yo he pecado y si te parece mal, yo no voy a hacer lo que voy a hacer. Tuvo un encuentro personal con Dios Balaam. Uno creería que después de ese encuentro personal, Balaam no iba a cambiar absolutamente nada, pero en nada iba a cambiar absolutamente su relación íntima con Dios. Sin embargo, el doble ánimo, ese corazón partido en dos, un corazón de doble ánimo es muy peligroso. Se cuenta que por allá en la Edad Media había un guerrero francés que tenía un escudo. Por un lado tenía grabado en el cuero el rostro del Señor y por el otro lado tenía grabado el rostro del demonio. Y cada vez que salía a la guerra decía: le sirvo al que mejor me pague. Y ese es el hombre de doble ánimo. Cuando le conviene Dios, está con Dios. Cuando le conviene el mundo, está con el mundo. Y si le toca que jugar para los dos bandos, lo va a hacer. Usted encuentra que en Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. La Biblia dice en Santiago capítulo número 1, versículo 18, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, en ninguno de sus caminos va a prosperar. No va a prosperar ni espiritualmente, ni tampoco va a prosperar del todo materialmente. Usted finalmente encuentra en el capítulo número 22, en el capítulo número 23, toda la historia de Balaam, el capítulo número 24, y uno queda sorprendido. Pero cuando el rey Balac le dice a Balaam: ¿por qué no maldices a la nación de Israel? Él le dice: yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo. Sin embargo, si usted quiere que esta nación de Israel se acabe, si usted quiere que la nación de Israel fracase, le voy a dar el mejor consejo. Y Balaam dio un consejo macabro. Usted lo encuentra en el capítulo número 31, versículo 16. Usted encuentra que la Biblia dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Balaam lo único que hizo fue aconsejar al rey Balac que cogiera a los hijos de Israel, a los hombres, y los llevara a Moab e hiciera que los hijos de Israel y las hijas de Israel se casaran, se tuvieran relaciones sexuales con los hijos de Moab. Y eso hacía que finalmente los hijos de Dios terminaran arrodillados a los hijos de los dioses paganos. Una de las grandes críticas que tuvo Dios a la nación de Israel en toda la historia de los reyes de Israel era que ellos temían al Señor y honraban a los dioses paganos al mismo tiempo. Los hijos de Dios en los tiempos de los reyes y la nación de Israel de alguna manera iban al culto los domingos, se reunían y se congregaban a alabar a Dios los fines de semana, o estaban en las células, en las casas de los hermanos. Pero también, si les tocaba que honrar a los dioses paganos para conseguir sus propios deseos, lo iban a hacer. Ese es el hombre de doble ánimo. Ese hombre de doble ánimo es capaz de decir en cualquier momento: he pecado. Él no tiene ningún problema. Pero esa confesión de pecado tampoco es agradable delante de Dios. Y después aparece la confesión del hombre astuto, Saúl, rey de Israel. El hombre que fue el primer rey de Israel. Hasta Saúl,
antes de Saúl, la nación de Israel había tenido por único rey al Señor Dios de los cielos. Y ellos se cansaron, el pueblo de Israel se cansó de que Dios estuviera en los cielos y que todas las naciones tuvieran un rey visible. Y entonces fueron a Samuel en el capítulo número 8 del primer libro de Samuel y le dicen: queremos tener un rey como todas las naciones. Y a Dios le dolió eso mucho, y sin embargo permitió que las naciones rigiera a un rey. Y la Biblia dice que ellos eligieron a Saúl, un hombre que de los hombros para arriba era el más alto de la nación de Israel. La Biblia dice que era de buen parecer. Sin embargo, Saúl nunca tuvo una relación íntima con Dios como rey, a pesar de que Dios, cuando Samuel ungió a Saúl como rey de Israel, la Biblia dice que Dios le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que si él andaba en sus caminos, que si él respetaba la ley de Dios, lo prosperaría, le ayudaría y lo engrandecería delante de toda la nación. Sin embargo, Saúl era un hombre poco sincero, era un hombre astuto, era un hombre que solamente le encantaba conseguir su bien personal. La astucia la utilizaba única y exclusivamente para fines personales. Y usted encuentra a Samuel en el capítulo número 15, versículo número 24. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 15, versículo número 24, que Saúl acaba de confesar un pecado. Usted encuentra en el versículo número 24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Yo he pecado. Y esa es una confesión de pecado, ¿cierto? Yo he pecado. Yo he encontrado gente que ha declarado su arrepentimiento arrodillados con lágrimas, diciendo: yo he pecado, para que la persona que está al lado de él lo vea y le ayude a conseguir trabajo. Yo he visto personas congregándose en los templos cristianos para ser vistos de otros, para que les presten dinero. Yo he visto hombres y mujeres arrodillados confesando pecados para que la pareja que está al lado acepte su propuesta de noviazgo o matrimonio. Usted encuentra que en el contexto Dios le había dado orden a Saúl de que tenía que ir a la región donde estaban los amalecitas, donde estaba el rey Agag. Y Saúl tenía la orden de parte de Dios que tenía que matar a todos los amalecitas, hombres, mujeres, niños, ancianos e incluso los animales. Pero Samuel sale a recibir a Saúl y se da cuenta que Saúl no ha obedecido del todo a Dios. Usted encuentra que Saúl le ha perdonado la vida al rey Agag. Saúl no solamente le ha perdonado la vida al rey Agag, sino que ha dejado con vida los animales más gordos, los animales más robustos que a él le parecía que le iban a servir. Y entonces usted encuentra que cuando Saúl dice yo he pecado, inmediatamente tiene una excusa. Era un hombre lleno de excusas. Cuando el ser humano peca, no puede tener excusas. La culpa es suya y mía y de nadie más. Vamos a leer el versículo completo. Usted dice: Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. En otras palabras, si el versículo se hubiera quedado hasta ahí
y Saúl hubiera dicho, es solamente mi culpa y mi responsabilidad, este hombre hubiera encontrado la gracia de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. En otras palabras, es que el pueblo me asustó. Es que del todo no es mi culpa. Usted viera a ese pueblo como estaba de bravo. Entonces yo pequé fue por eso. Lleno de excusas. Usted encuentra que Saúl estaba dispuesto a todo con tal de satisfacer sus deseos. Usted encuentra que en el capítulo número 13, versículo número 9 al 13, en el capítulo número 28 al 13, usted encuentra a un Saúl decidido a hacer cualquier cosa con tal de satisfacer sus deseos. En el capítulo número 13, usted encuentra que Dios le había dicho a Samuel, dígale a Saúl que vaya a Gilgal, que lo espere 7 días para que ofrezcamos sacrificios. Solamente el único que podía ofrecer sacrificios era el sacerdote Samuel. Saúl no podía hacerlo, y la Biblia dice que Saúl llegó a Gilgal, él y su ejército, y estuvo ahí. Y los filisteos empezaron a rodearlo. Y Saúl empezó a desesperarse porque Samuel no llegaba. Samuel le había dicho, en 7 días llego. Y efectivamente Samuel llegó al 7º día. Pero antes de que Samuel llegara, Saúl había ofrecido sacrificio y había pecado. Y Samuel le dice, ¿por qué lo hiciste? Y Saúl dice, porque tuve miedo, mi pueblo empezó a desertar y los filisteos empezaron a rodearme. Yo he pecado, pero no es mi culpa. Lleno de excusas. Él estaba dispuesto a todo. Usted encuentra en el capítulo número 28 que Saúl necesitaba saber qué iba a pasar con su vida. Él necesitaba vencer a David, él estaba desesperado por perder el trono de Israel. Y fue y consultó a una bruja, sabiendo Saúl que el libro de la ley de Moisés decía que no se podía consultar a los adivinos y que el que consultara a los adivinos era digno de muerte, tenía que morir. Pero a pesar de saber eso, fue y consultó a una bruja en la ciudad de Endor para preguntarle a Samuel, que ya había muerto, si realmente él iba a vivir en la batalla o iba a permanecer en el reino de Israel. Y esa bruja hizo que viniera un demonio de lo más profundo del infierno haciéndose pasar por Samuel, y Saúl cayó ahí. Un hombre dispuesto a todo con tal de satisfacer sus deseos. Un hombre dispuesto a todo, incluso a decir, yo he pecado. Saúl nunca buscó a Dios con sinceridad. Estas personas astutas que se aprovechan del evangelio para lograr muchísimas cosas, que son capaces de pararse a orar en medio de una reunión familiar y estar ahí, y uno queda sorprendido de la manera como inclinan su rostro. Su sinceridad no es cierta. Proverbio 29:1 dice, el hombre dice, él dice, el hombre que, permítame yo lo leo, que se me olvidó el versículo. Proverbio 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, es la persona que después de una y otra vez sigue en la misma, sigue burlándose de las cosas de Dios, sigue incluso confesando pecados sin sentirlos, de repente serán quebrantados y ya no habrá más medicina para ellos. El otro pecador es el pecador dudoso. Acán, voy a contextualizar. Josué llega a Canaán, está ahí en Canaán, ya han vencido a Jericó,
están venciendo a Jericó, pero antes y después de vencer a Jericó, la conquista de Canaán está para enfrentar a una ciudad muy pequeña, la ciudad de Jai, y sufren una gran derrota y hay un gran número de personas muertas. Y eso aparece en el libro de Josué, en el capítulo número 7. Usted encuentra toda la historia de Acán en el capítulo número 7 del libro de Josué. Dios había advertido a Josué para que le dijera a la nación de Israel que cuando ellos llegaran a Jericó y los muros cayeran, ellos tenían que entrar y matar a todo el mundo. Y nadie podía coger absolutamente nada de las riquezas y los botines que había en Jericó. Esa era una orden de parte de Dios. Sin embargo, hubo un hombre que se llamó Acán, de la tribu de Judá, que no atendió a la voz de Dios, y eso generó que la nación de Israel cayera en una situación de desprotección de parte de Dios. Cuando la nación de Israel sufre la derrota después de Jericó, Josué está confundido. Josué no puede entender que Dios haya permitido que ellos hayan tenido una derrota que le costó la vida a 36 hombres, 36 familias de Israel estaban llorando una persona. Y usted encuentra en el capítulo número 7, versículo número 8, un lamento de Josué. Dice: ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Josué está confundido, él está llorando, él está casi que culpando a Dios. Y en el versículo número 10, Dios le responde a Josué y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué te postras? Dice: Israel ha pecado. Hay pecado en el campamento, hay algo ahí que no marcha. Y la Biblia dice que Dios manda a Josué a que vaya a todas las tribus de Israel, los concentre en asamblea y empiece a preguntar por cada una de las tribus de Israel si alguien ha pecado. Y en el versículo número 20 del capítulo número 7 de Josué, usted encuentra que cuando llegó a la tribu de Judá, apareció Acán. Y dice la Biblia: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. Acán tuvo tiempo de buscar el perdón de Dios. Si usted lee cuando Acán tomó el manto babilónico y los lingotes de oro y los escondió, pasaron semanas enteras. Cuando Josué citó a la asamblea, la Biblia dice que él comenzó a llamar a los príncipes de cada tribu una por una, a los príncipes de cada tribu una por una. Y no fue posible porque la Biblia dice que no hubo manera alguna de que el corazón de Acán se moviera a favor de su pecado. Acán tuvo tiempo de buscar a Dios. Acán tuvo semanas para ir donde Josué, para decirle: mire, yo pequé. La Biblia dice en Isaías 55:6: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Y sin embargo, Acán no lo hizo. Y hay personas que en su lecho de muerte usted las ve arrepentidas seguramente, pero uno no sabe si ese arrepentimiento viene por el dolor o por la situación. Usted les predicó durante todo el tiempo y no hicieron caso. Y solamente ahí en el lecho de muerte uno encuentra como algún grado de arrepentimiento sincero. Y uno no sabe si es verdad o es mentira. No sabemos qué pasó con Acán. Su confesión refleja sinceridad y dolor.
Usted encuentra a Acán que dice, verdaderamente he pecado. Usted encuentra a Josué tratándolo cariñosamente. Usted encuentra a David totalmente arrepentido. Usted encuentra a David en el Salmo 51, versículo número 12, y le dice al Señor, devuélveme el gozo de la salvación. La Biblia dice que Josué se le arrimó a Acán y le dijo, da gloria a Dios, hijo mío. Y Acán no pudo dar gloria a Dios. Seguramente el corazón de Acán estaba totalmente oprimido. Si Acán hubiera sido un hombre como Saúl, seguramente hubiera dado gloria a Dios. Si Acán hubiera sido un hombre como Balaán, hubiera dado gloria a Dios. Pero Acán no quiso dar gloria a Dios. Seguramente, posiblemente, su arrepentimiento fue sincero. No lo sabemos. Los rabinos judíos, en sus comentarios de la Torá y del libro de los profetas, dicen que Acán fue salvo. Los comentadores bíblicos modernos dicen que Acán perdió su alma. Lo que sí es cierto, hermanos, es que hay que morir con la plena certidumbre de la salvación. Muchas veces a uno le preguntan, hermano César, ¿será que mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermano, él confesó el pecado antes de morir ahí en el lecho de enfermo? ¿Será que fue salvo? Yo no sé. Yo no sé. Lo que sí sé es que el cristiano, el hombre de Dios, tiene que morir con la plena certidumbre de la salvación. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo número 2 de Timoteo, usted encuentra que Pablo va a morir, está próximo, está a las puertas de la eternidad. Y Pablo escribe en el capítulo número 4, versículos 6 al 8, y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es morir con seguridad. Eso es morir con la tranquilidad de pasar a la eternidad y después de cerrar sus ojos a este mundo, estar seguro de que va a ver el rostro de su Salvador. Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y después dice, y Él me guiará aún más allá de la muerte. Gloria a Dios. Uno no sabe qué pasó con la confesión de Acán. Uno posiblemente sí, posiblemente no. Hay unas cosas que le dicen a uno que perdió su alma. Hay otras cosas que le dicen a uno que su confesión fue totalmente sincera. Eso no lo sabrá sino el Señor. De todas maneras, es un pecador dudoso en su confesión. El otro es el arrepentimiento de la desesperación. Judas dijo, yo he pecado. Indudablemente Judas dijo, yo he pecado. Pero esa es una confesión que salió de la desesperación, no de su corazón. Y habrá que preguntarse si estuvo arrepentido o más bien lo movió el remordimiento. Y aparecen dos actitudes. El pecado de Pedro para algunos teólogos fue mucho más grave que el de Judas. Pedro negó al Señor Jesús varias veces. Sin embargo, la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Y lloró amargamente, pero su dolor en el corazón fue tan fuerte que lo llevó a buscar a Jesús. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en el griego significa devolverse del camino. Pedro dijo, por ahí no es, iré a buscar a Jesús nuevamente. Pero Judas no hizo eso. La Biblia dice que Judas dijo, yo he pecado porque he entregado sangre inocente, y fue y se ahorcó. Él no fue a buscar a Jesús. Él no fue a buscar a Jesús. La Biblia dice que Esaú
vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y cuando fue a buscar a su padre Isaac para que le bendijera, la Biblia dice que Isaac le dijo: ya he bendecido a tu hermano Jacob y hay solamente una bendición. Y la Biblia dice que Esaú lloró amargamente y le dijo: Padre, y no hay una bendición para mí, no hay otra bendición. Y la Biblia dice que su padre le dijo: no, no hay una bendición para ti. Ya se la di a Jacob. Y después de eso, la Biblia dice que Esaú se levantó y dijo: iré y mataré a mi hermano. Esas lágrimas de aparente arrepentimiento eran lágrimas de remordimiento en el corazón de Esaú. Si hubieran sido lágrimas de arrepentimiento, no se hubiera levantado a proferir una amenaza de muerte contra su hermano. Usted encuentra en el libro de Hebreos capítulo número 12 la historia de Esaú. La historia de Esaú dice que lloró amargamente por haber vendido su primogenitura, mas no la alcanzó. ¿Y por qué no la alcanzó? Porque no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de remordimiento. Las personas cuando tienen un verdadero arrepentimiento, buscan a Jesús. Inmediatamente su vida queda anclada en Jesús. Cuando son lágrimas de remordimiento, no van a Jesús. Terminan haciendo cualquier cosa menos viviendo cerca de Jesús. Después viene el arrepentimiento de un santo. No se le olvide que la palabra santo significa separado para Dios. No significa sin pecado. Job, en el capítulo número 7, versículo número 20, usted encuentra que Job, a pesar de que el Señor habla de él como un hombre recto, justo, temeroso y apartado del mal, usted encuentra a Job ahí, centrado, consciente de su condición humana. Y en el capítulo número 7, versículo número 20, Job dice: sí he pecado, yo he pecado. Y después dice: si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? Señor, yo he pecado, dígame qué tengo que hacer. Job era un santo, pero había pecado. Este es el arrepentimiento del hombre que ya es un hijo de Dios. La Biblia dice que Job dijo: yo he pecado, Señor, ¿qué tengo que hacer? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la Biblia dice que Saulo inmediatamente exclamó y le dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? El hombre de Dios, el arrepentimiento sincero de un hombre de Dios siempre lo lleva a preguntarse después de pecar: Señor, ¿qué tengo que hacer para agradarte? ¿Qué dice tu palabra para restaurar mi vida, para restaurar mi relación contigo? David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tenía unos pensamientos que agradaban a Dios. Y David comete un pecado de adulterio terrible. No solamente le quita la mujer a uno de sus mejores amigos, sino que lo manda a matar. Y Dios envía al profeta Natán, y el profeta Natán le muestra a través de una historia, de una fábula seguramente, o de una paradoja, cómo David había pecado. Y cuando David escucha eso y encuentra que Dios había mandado a Natán a que le dijera que él era un hombre pecador, la Biblia dice que David se levantó y dijo: he pecado contra el Señor. Y si usted quiere ver la confesión de un hombre de Dios, váyase al Salmo 51, donde David confiesa su pecado. Y los primeros versículos, David dice: en pecado me concibió mi madre. Límpiame, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Job pregunta: ¿qué tengo que hacer? David va en el Salmo 51 y le pide al Señor que le limpie, que le renueve su espíritu, que lo haga más blanco que la nieve. ¿Qué tengo que hacer? Ese es el arrepentimiento de un hombre de Dios, de un hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Y el último es la confesión bendita.
el hijo pródigo. He pecado. Usted encuentra en el capítulo número 15, versículo número 18 del Evangelio según San Lucas, la confesión más conmovedora que a criterio personal yo encuentro en la Biblia. Usted encuentra un joven que despreció a su padre, un joven que despreció su vida, una persona que atentó contra la eternidad de su alma, y en lo más profundo de las tinieblas en donde se encontraba, ese hombre volviendo en sí, ese hombre pudo decir: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Padre, he pecado. Pero si uno llegara hasta ahí en la historia, uno se quedaría como dudoso, porque hay muchísima gente que en el pensamiento son muy buenos cristianos, pero no lo son cuando son en la práctica. Usted encuentra que si seguimos leyendo la historia, dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y usted encuentra en el capítulo número 3, versículo número 19 del libro de los Hechos, la Biblia dice en el capítulo número 3, versículo número 19, que el apóstol Pedro dice en el versículo número 19: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Padre, he pecado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado. Y levantándose fue. Arrepentimiento y conversión. Hay que arrepentirse, pero también hay que tener acción. Hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Ese hombre, en lo más profundo de su miseria, entendió que tenía un Padre misericordioso. Ese muchacho, en lo más profundo de su pecado, sabía que no sería rechazado por su Padre. Esa es la confesión bendita. He pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Me postraré a tus pies, seré tu esclavo para siempre, pero recíbeme nuevamente. Esa es una confesión bendita, una confesión centrada en el versículo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios siempre estará esperando una confesión sincera. El Señor siempre estará pendiente de la confesión del pecado de un hombre sincero. El Señor siempre estará a las puertas, como el padre de la parábola del hijo pródigo, mirando hacia el horizonte a ver quién viene a traer sus cargas, su angustia, su tristeza y su pecado para hacerlo descansar. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Que el Señor los guarde y los prospere. Gracias, hermanos, por su comunión. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Perseveremos esta semana que comienza, que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Dios les bendiga grandemente.